Bendiciones, hermanos y hermanas, gusto de saludarles en este día, lunes 23 de febrero, dando gracias al Señor por el privilegio que nos da de venir hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de escuela sabática. Queremos, donde quiera se encuentren, desearles muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Queremos también agradecerles el que elijan este canal para edificar su vida espiritual y también el que lo apoyen económicamente en la medida en que sientan el llamado de Dios, por supuesto. Porque esto no es porque yo les esté pidiendo que lo apoyen o porque haya un hombre que les esté insistiendo. No, mis hermanos, esto es si Dios se los pone en su corazón. Yo lo único que hago es en el nombre de Dios invitarles porque sé la gran obra que estamos haciendo y que no se hace con $100, ni siquiera con $1,000, ni con 10,000. Esto se hace con arriba de $54,000. Pero hermanos, eso es Dios quien lo hace. Es admirable ver cómo Él lo hace, porque aun cuando uno haga los llamados, son pocos los que responden, siempre ha sido así. Pero Dios se glorifica con eso poco. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde Él diga. Pero agradezco sinceramente el que ustedes atiendan este llamado que les hacemos a apoyar este ministerio con diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Ahí están en la pantalla las maneras de cómo hacerlo. Tomen nota, pero sobre todo el número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029 para que ustedes puedan llamar inclusive y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, el diezmo, la ofrenda, la donación especial. Recuerde que con esto nosotros predicamos 24/7 y atendemos a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Siempre estamos todos los meses recibiendo grupos de pacientes, grupos de enfermos y tratamientos que en otros lugares le cuestan $4,000, $5,000, $6,000 las 2 semanas o 17 días. Aquí los recibe sin cobrarles nada. Y no porque sea de baja calidad o de mala calidad el servicio. No. Usted recibe un servicio de calidad, de amor, basado en las leyes de la salud. Cuando usted va a otros lugares, va a encontrar tal vez algunas diferencias mínimas, a veces tal vez comodidades en cuanto a instalaciones, pero el efecto, los resultados, hermanos, si Dios es el que está allí, los resultados son los mismos. Así que por eso le animo para que apoye este ministerio. En Estados Unidos no hay, que yo sepa, algún lugar o ministerio que esté haciendo la obra médica misionera gratis, que tenga un sanatorio y atienda gratis. No he oído. Y si lo hay, díganme para darle promoción porque se lo merece. Aquí por la gracia de Dios lo hacemos, pero lo hacemos porque Dios provee a través de hermanos y hermanas que mandan diezmos, ofrendas, donaciones especiales para que se haga esta obra. Por eso ahí está, otra vez en la pantalla, las maneras de cómo usted puede apoyar. Y le reitero los números de teléfono: 214-881-4029 y WhatsApp +1 214-881-4029 para que desde cualquier parte del mundo se una a nosotros con esos diezmos, con esas ofrendas, con esas donaciones especiales. Amy Dimas, por favor, si nos compartes el versículo de memoria para hoy. El versículo para memorizar de hoy, lunes 23 de febrero, es Romanos 13:10 y dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una vez más, Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y este es el versículo de hoy, y les reiteramos la invitación a podérselo aprender y meditar en él durante nuestro día de hoy. Que el Señor les bendiga. Y después de haber escuchado tan hermoso versículo, que los jóvenes de Angelo Barry y Nisi Herrero les saluden porque están listos para estudiar junto conmigo la lección. Jóvenes, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, estamos muy bien, gracias a Dios. Bendecido de poder estar grabando la lección con usted y esperamos que sea de bendición para los que la escuchen. Así es, feliz lunes y feliz primer día laboral para
todos los que empiezan su semana en este día. Esperamos que este día sea de bendición para ustedes y que lo puedan empezar bien, ya escuchando esta lección y teniendo comida espiritual para el día. Amén. Pues, ¿qué les parece? Si oramos, D'Angelo, ¿quieres hacer la oración? Sí, claro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por este lindo día. Te pedimos que nos bendigas, nos ilumines al exponer esta lección y que bendiga a las que la escuchen en tu nombre. Amén. Amén. Nosotros versus la gloria de Dios. Mire usted, qué título para el estudio de esta mañana. Siempre en el título general o en el contexto del título general de ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque así es el título para la semana. Pero a manera de subtítulo o subtema, hoy en este día, el autor le pone nosotros versus la gloria de Dios. Y es que Nisi, qué acertada descripción es dada de la condición del profeso pueblo de Dios en los días de Miqueas. Esto lo encontramos en Miqueas 7, versículos 2 al 4. Miqueas 7, versos 2 al 4 dice así: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma Jared a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. ¡Wow! El pueblo de Dios le faltaba la misericordia, y como vimos en el día de ayer, por eso el Señor les recalca que Él quiere que amemos la misericordia. Él quería que su pueblo en ese tiempo también amara la misericordia, porque en ese tiempo no había un misericordioso, como dice este versículo. No había nadie que hiciera lo recto, que estuviera de acuerdo a las leyes de Dios entre los hombres. Se dice que todos acechan por sangre y cada cual armaba red a su hermano. ¿Qué significa esto? Simplemente que cada cual trataba de hacer tropezar al otro, o lo usaba como si fuera un escalón para subir. Y vemos entonces aquí la falta de piedad, la falta de amor que existía en el pueblo de Judá. Y lo triste es que ese era el pueblo de Dios. Entonces la condición espiritual del pueblo de Dios en ese tiempo era muy paupérrima. El versículo 3 nos dice que el príncipe demandaba, o sea, los gobernantes demandaban, pero no para hacer bien, no para proteger, como se supone que los gobiernos hagan, no para proveer para los ciudadanos, sino para completar la maldad con sus manos. Dice que el juez juzgaba por recompensa, o sea, con el soborno se movía el sistema judicial, y sabemos que cuando eso ocurre, la justicia se queda lejos. Y por último dice que el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. O sea, solo por tener una posición social más alta, lo que sea que pida, se le da, aunque sea oprimiendo al pobre, dejando a un lado las leyes del país, las leyes de Dios, oprimiendo a alguna persona que realmente necesite esa ayuda. Y el versículo 4 dice que el mejor de ellos, no el peor, sino que el que más o menos bien está, es como espino. O sea que aún así daña, duele. Y el que es más recto es como un zarzal. Y yo me imagino que un zarzal es un arbusto que tiene muchas ramas, pero las ramas no crecen rectas, obviamente, van así, unas entremezcladas por otras, así que vemos que realmente no había rectitud dentro del pueblo de Dios. Pero el Señor dice al final de ese versículo que el día de su castigo iba a venir,
el que ya habían anunciado los atalayas, los fieles siervos de Dios, y que les vendría confusión a causa de eso. Así que vemos realmente que el pueblo de Dios no estaba en buenas condiciones ni estaba siguiendo el plan de Dios, y estaba causando mucho dolor a sus prójimos. Yo me imagino a Miqueas como un viñador buscando fruto en la viña y no encuentra ni uno. ¡Wow! Es una corrupción generalizada la que hay. Si esto él lo estuviera diciendo a los paganos, pues uno, digamos, dijera, bueno, el pagano es así, es corrupto. Y cuando hablo del pagano me refiero al que no tiene temor de Dios, al que no ha hecho un compromiso con Dios. Pero no se lo está diciendo a ellos, se lo está diciendo al pueblo que tenía la verdad. Hermano, esto es algo que nos debe hacer reflexionar, porque nosotros pretendemos tener la verdad. Decimos tener la verdad, pero sería bueno analizar cómo anda nuestra vida delante de Dios. Mire que Miqueas está buscando fruto en la viña y no encuentra nada. Como dijo o acaba de hacer destacar Nisi, hasta el mejor era como los espinos. ¡Wow! Hermanos y hermanas, así estaba la sociedad en los días de Miqueas y hoy cómo está la sociedad. Hermanos, también ahora no hay piedad, no hay piedad, no hay justicia, hay corrupción. Los jueces se venden. Hermanos, es admirable ver cómo capturan a uno por corrupto, lo meten a la cárcel y ¿qué? 3, 4 días o poquitos años y ya está libre. Pero aquel que no es poderoso, ese le dan cadena perpetua. Oh, mis hermanos, la justicia no es justicia hoy. Aquí nosotros miramos cómo estaba el pueblo de Dios, la sociedad judía en los días de Miqueas y cómo está ahora. Es lo mismo, hermanos. El apóstol Pablo dijo que en estos días iban a haber hombres que se iban a amar a sí mismos, es decir, egoístas. Iban a haber hombres sin afecto natural, es decir, implacables. Iban a haber traidores, iban a traicionar los principios. Hermanos, Miqueas no es solo historia. Miqueas 7, que acaba de leer Nisi, no es solo historia, es un espejo, hermanos, es un espejo para que nosotros miremos cómo está la sociedad hoy y cómo puedo estar yo. Hay que analizarnos, hermanos. Soy misericordioso. Tengo misericordia, porque aquí, si ustedes se han fijado, aquí se habla de que no hay misericordia. Faltó, dice el misericordioso de la tierra. Y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. ¿Habrá de eso hoy en el pueblo de Dios? Donde nos volvimos egoístas. Solo pensamos en nosotros. Donde no tenemos misericordia para con el que sufre. Donde nos traicionamos los unos a los otros. Mire, aquí se habla de armándole red a su hermano. Es decir, un hermano a otro hermano haciéndole algo para perjudicarlo. ¿Habrá de eso hoy en el pueblo de Dios? Claro que lo hay. Nosotros tenemos uno que se llama Ministerio de Dorcas, otro que se llama Ministerio del Buen Samaritano, y tenemos el Ministerio de Obra Médica Misionera, 3 ministerios de servicio al prójimo.
Ahí hay tres oportunidades de uno mostrar qué tan misericordioso es. Usted dice, me voy a ir con los del buen samaritano a repartirle algo de comer a esos que viven bajo los puentes o a esos que están en una condición que ellos dependen de que alguien les lleve. Me voy a ir con ellos a hacer la obra con los del buen samaritano. Usted está ahí mostrando misericordia. Usted dice, voy a apoyar al departamento de Dorcas, voy a llevar víveres porque seguido están pidiendo y hoy están pidiendo $1 por hermano. Voy a llevar algo. Voy a mostrar misericordia porque las Dorcas hacen eso para ayudar a la gente pobre también. Y está el de la obra médica misionera. Dice usted, voy a irme a Shepherd, voy a ir a servir allá de voluntario. Eso es misericordia. Pero qué triste es, hermanos, cuando estamos escuchando que el buen samaritano necesita que salgamos a hacer la obra con ellos, estamos escuchando que Dorcas necesita que lo apoyemos, que en Shepherd se necesitan voluntarios y no tenemos tiempo. Se nos olvida dar ese $1 que nos piden ahí en la iglesia para las Dorcas. No vamos en las tardes con el buen samaritano. Entonces, ¿dónde está la misericordia de nosotros ahora? Digo, Miqueas 7 es un espejo. ¿Soy yo misericordioso? Oh, hermanos. Y esto de un hermano teniéndole red a otro hermano. Yo lo voy a decir de otra manera. Hermanos que viven todo el tiempo hablando de otro hermano. Criticando a otro hermano. Poniendo a otro hermano en mal con otro. Hermanos, eso no es bueno. Aquí estamos viendo que cuando esas cosas se comienzan a practicar, el corazón se comienza a endurar. Entonces, hermanos, es cuando nosotros empezamos a traicionarnos. La apostasía nacional, hermanos, comienza con frialdad espiritual. Y por eso es que debemos entender lo que Dios nos está diciendo aquí. Hermanos y hermanas, Dios es fiel con nosotros. Y si hemos fallado en esto y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar y nos va a pasar por alto el que hayamos sido malos cristianos. Oh, hermanos, es interesante cómo termina este versículo. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Vamos al don de profecía para ver qué nos dice al respecto. D'Angelo, por favor. Dice así, se trataba verdaderamente de un tiempo de gran peligro para la nación escogida. Faltaban tan solo unos años para que las 10 tribus del reino de Israel quedasen esparcidas entre las naciones paganas, y la perspectiva era sombría también en el reino de Judá. Las fuerzas que obraban para el bien disminuían rápidamente y se multiplicaban las fuerzas favorables al mal. Esto es increíble porque de ser la nación escogida de Dios, fue decayéndose hasta que fue de continuo al mal, como muchas otras ciudades paganas. No se distinguieron de entre las otras ciudades paganas. Ahora, ¿qué perspectiva nos ayuda a estar enfocados en nuestra necesidad de Dios en este caso, D'Angelo? Para descubrirlo, busquemos Miqueas 7, 5 al 7. Miqueas 7, 5 al 7. Dice así: no creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré,
esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Ahora leamos Salmos 60:11. Salmos 60:11 dice así: Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Vemos que no se puede en tiempos así confiar en hombres. Los hombres se pueden corromper, y solo nuestra única ayuda solo es Dios en estos momentos de corrupción en el gobierno y en el populacho. Definitivamente, hermanos, que aquí el profeta está hablando de una sociedad moralmente colapsada. Pero si ustedes se fijan ahora, se está enfocando a nivel personal y a nivel familiar. Los textos son bien claros. Ya llegó a un punto donde ni en la familia se puede confiar. ¡Wow! El hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Esto sí, ya tocó fondo, como decimos. No es solo corrupción nacional, hermanos, lo que Miqueas está denunciando. Es ruptura relacional a nivel incluso de la familia. Hay una crisis de confianza. ¡Qué tremendo! No puedes confiar en tu amigo, no puedes confiar en el príncipe, no puedes confiar ni siquiera de tu esposa que duerme a tu lado. ¡Wow! Es triste. Es triste a dónde ha llegado la corrupción. El Señor dice, el pecado ha hecho tanto estrago que el nivel de confianza que debería de haber entre los seres humanos, aún entre los familiares, se ha perdido. Hermanos, lo que está diciéndonos aquí el profeta es, tienes que depender de Dios. Tienes que depender de Dios. No te apoyes en el ser humano. Y esto, hermanos, no está promoviendo, digamos, esa cosa donde tú, pues, ya no confíes en tu hijo, ni en tu esposa o tu mamá o tu papá, sino el hecho de que hay casos donde hasta así están las cosas. Yo he oído de casos de familias que se destruyen, que no se hablan, hermanos que no se hablan, primos que no se hablan. Oh, qué triste. Es un ambiente horrible en el que viven porque se traicionan entre ellos. No hay estabilidad, una desconfianza completa. Pero no le vaya a decir que yo le ayudé. Pero no le vaya a decir a mi primo que yo le dije. Pero no le vaya a decir a mi mamá que yo... ¿Por qué? Porque no hay confianza. Hermanos y hermanas, el Señor aquí nos está diciendo que aunque las cosas estén así, nosotros debemos de ver en todo esto que hay uno en que sí podemos confiar, que hay uno en quien sí podemos confiar, y Él es nuestro Padre Celestial. Cuando ni la intimidad matrimonial es segura y la sociedad espiritualmente está fracturada, hermanos, en Dios sí hay seguridad. Cristo aplicó la profecía de Miqueas a su tiempo, porque Él dijo que el hombre se volvería contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra, y dijo Cristo, y los enemigos del hombre, dijo, serán los de su misma casa.
Cristo agarró la profecía de Miqueas para aplicarla a los tiempos finales, hermanos, porque esto que estamos viendo aquí se va a dar. Se está dando, pero tal vez no en la dimensión como se va a dar cuando llegue ese momento duro de la ley dominical. Allí, hermanos, vamos a mirar cómo el amor de muchos se va a enfriar, cómo la verdad va a dividir inclusive a la familia. Pero ya dice aquí el profeta: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y aquí cambia el tono. Aquí cambia el tono, hermanos, porque aun cuando las cosas estén así a nivel social, a nivel familiar, el profeta dice: mas yo. Y esta es la postura que usted y yo tenemos que tener. Mas yo, hermanos, miraré a Dios, confiaré en Dios, confiaré en el Dios de mi salvación y Él me va a oír. Voy a mirarlo. ¿Esto qué significa? Voy a buscar su ayuda. Voy a esperar en Él. Voy a confiar en Él. Él me va a oír. La sociedad me puede fallar. La familia puede fallarme. Aquí en la tierra puede haber división. El sistema puede estar corrupto. Pero Dios oye, dice el profeta. Dios oye. Y a Él debemos, por lo tanto, acudir. Por eso el salmista decía, en ese salmo que leyó D'Angelo, Salmo 60:11, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. Y eso fue escrito en un contexto de guerra nacional. Y el mensaje es claro, hermanos: la ayuda humana es limitada, mientras que la ayuda divina, esa es decisiva y sin límites. Así que mientras Miqueas 7 nos dice que no confiemos en el hombre, el Salmo 60 nos dice que eso es porque vana es la ayuda del hombre. Mientras Miqueas 7 describe una guerra interna o crisis interna, el Salmo 60 describe una guerra externa. Mientras Miqueas 7 dice: miraré a Jehová, el salmista dice: danos socorro. Mientras en Miqueas 7 el profeta dice: esperaré, en el Salmo 60 el salmista dice: Dios es la victoria. Así que ambos versículos, ambos textos enseñan que cuando el sistema falla, cuando la familia falla o se divide, cuando los líderes traicionan, la única esperanza es Dios. Así que no sé si en este momento alguien ya está sintiendo en su propia vida esta situación. No sé, hermano, hermana, si en estos momentos hay división en tu familia por causa de la verdad, porque tú has elegido ser fiel a Dios en tus santos mandamientos, en guardar el sábado. No sé si tú en estos momentos ya estás sintiendo que tu familia se ha volteado contra ti. Si ese es el caso, si hay ya división en tu familia por causa de la verdad, porque no aceptan el mensaje, hermanos y hermanas, no se te olvide que Dios todavía está contigo, que Dios no te ha dejado. Así que la pregunta no es quién estará conmigo, sino si yo soy consciente que Dios está conmigo. Este es un tiempo, hermanos, difícil, y se va a poner cada vez peor. La presión social va a ir aumentando. La lealtad a la verdad va a causar, como ya dije, separación. El sistema va a exigir que nos conformemos a lo que propone. Pero en medio de todo eso, hermanos, cuando ya la ley dominical esté por firmarse, el remanente va a decir: yo miraré a Jehová. Yo, oiga bien, no es fe colectiva, es personal. Yo miraré a Jehová. Es una decisión personal. No están lejos los días cuando todo el apoyo humano se va a desmoronar y la fe verdadera se va a volver individual y absoluta. Pero si usted dice como Miqueas: mas yo
miraré a Jehová. Si usted dice como Miqueas, mas yo en el Señor voy a confiar. Si usted dice, voy a esperar en el Dios de mi salvación, el Dios mío, Él me oirá. Si usted dice como Miqueas eso, hermano, hermana, aunque todo se desmorone a su alrededor, usted estará firme como la roca. Pero Nisi, ¿qué te parece si describes tú la preciosa esperanza que todos tenemos el privilegio de obtener por la fe? Bueno, en Miqueas, continuando con Miqueas 7, en los versos 8 y 9 nos dice lo siguiente: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Personificando ahora el pueblo de Israel, el profeta Miqueas, hablando como representante del pueblo Israel, le dice a su enemigo que sería el castigo, sería la invasión. Le dice, no te alegres de mí, porque aunque caí, aunque Israel estaba en ese pecado tan grande, en esa corrupción moral, me levantaré, dice. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Muchas veces nosotros nos quedamos con que me caí, con que moro en tinieblas. Y el Señor nos quiere decir que aunque hayas caído, puedes levantarte. Y que aunque andes en tinieblas ahora mismo, el Señor puede ser tu luz. En Proverbios se nos dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y en el Salmo 37 creo que nos dice que Jehová sostiene la mano del justo. Así que el Señor nos quiere decir que aunque hayamos caído en el pecado, aunque sea un pecado gravísimo como los que hemos estado discutiendo en cuanto a Israel y Judá, no necesitamos desesperar. Aunque el castigo venga, aunque la consecuencia por nuestros pecados venga, debemos soportarla sabiendo que el Señor está allí ayudándonos a soportarla y que un día podremos ser recompensados por haber confiado en Él en ese momento cuando caímos. Por eso dice el verso 9, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Debemos confiar en esa salvación que se nos extiende, no porque nosotros podemos ser justos, sino precisamente porque no lo podemos ser. El Señor nos quiere dar su salvación, nos quiere dar la aseguranza de que nosotros podemos estar en paz con Él a pesar de nuestras caídas morales, nuestras caídas espirituales, a pesar de que quizás nos hemos alejado de Él en el pasado. El Señor nos está dando otra oportunidad el día de hoy para hacer cambios en eso. Así que esa es la preciosa esperanza que el Señor nos da y que todos tenemos el privilegio de obtener, que aunque hemos caído, podemos levantarnos, y no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza divina. Y aunque estemos en tinieblas ahora mismo, aunque hayamos rechazado la luz hasta este momento, el Señor quiere todavía hacer resplandecer su rostro sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Y me encanta que el versículo 9 nos dice que la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Entonces el arrepentimiento también nos lleva a reconocer que cuando las consecuencias vienen, cuando pasa algo malo, a veces, no siempre, pero a veces es por el resultado de algo que nosotros hicimos mal, porque no escuchamos el consejo de Dios, no obedecimos, porque simplemente nos apartamos de la luz. Sin embargo, el Señor promete estar con nosotros desde el momento en que nos arrepentimos y nos humillamos delante de Él. Y Él nos promete ayuda para poder soportar esa consecuencia que nosotros mismos traemos sobre nosotros, y que después de eso el Señor
nos sacará a luz y nos hará ver su justicia y nos recompensará por haber confiado en Él y por hacer cambios. Así que de eso se trata el arrepentimiento, de hacer cambios, de decir que sí, yo pequé, pero el Señor me puede ayudar a seguir en medio de esta consecuencia y luego Él me puede levantar y me puede socorrer y será mi luz. Así que ese es el mensaje esperanzador que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy, en medio de toda la corrupción moral, en medio de los lazos familiares quebrantados, en medio de quizás el pecado que estemos cometiendo, que estemos acariciando, que estemos escondiendo de la vista humana. El Señor nos promete perdón y quiere que nosotros saquemos ventaja de lo que Él ya nos ha ofrecido. Y esto tiene una aplicación profética, porque en el tiempo final, nosotros, el pueblo remanente, vamos a experimentar persecución. El enemigo se va a ensañar contra nosotros. Aparentemente nos vamos a ver envueltos en oscuridad, en burla por parte del enemigo, tal como aquí lo está diciendo el profeta. Pero nuestra declaración será igual como la del profeta. Aunque caí, me levantaré. En otras palabras, no perderemos nuestra esperanza en el Señor. Como pueblo fiel no vamos a negar que hemos fallado. No vamos a negar que hemos pecado. Pero tampoco vamos a aceptar nuestra derrota si ya hemos confesado el pecado, nos hemos arrepentido y lo hemos abandonado. Hermanos y hermanas, hay que confiar en Dios y creer de que en medio de todo lo que nos va a venir, el Señor será nuestra esperanza siempre. Así que vamos a ver el don de profecía de Ángelo. ¿Qué nos dices más al respecto? El plan de salvación trazado por el cielo es bastante amplio para abarcar todo el mundo. Dios anhela impartir el aliento de vida a la humanidad postrada y no permitirá que se quede chasqueado nadie que anhela sinceramente algo superior y más noble que cuanto puede ofrecer el mundo. Envía constantemente sus ángeles a aquellos que, si bien están rodeados por las circunstancias más desalentadoras, oran con fe para que algún poder superior a sí mismos se apodere de ellos y les imparta liberación y paz. De varias maneras Dios se les revelará y los hará objeto de providencias que establecerán su confianza en aquel que se dio a sí mismo el rescate por todo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Bueno, aquí vemos que cuando alguien pide con fe, aunque sea inconverso, cuando alguien pide con fe la ayuda divina, se le es dada. Hay gente que no conocen a Dios, pero que reconocen que hay una potestad, un poder superior a ellos, a la humanidad. Y aunque ellos no saben específicamente que esa persona o esa entidad es Dios, si oran con fe, Dios les dará liberación y bendición. Sí, esta cita, hermanos, esta cita sin duda viene para respaldar lo que dice el versículo 9, que Él me sacará a luz y veré su justicia. Él juzgará mi causa y Él me hará justicia. Hermanos y hermanas, aquí lo que nos está diciendo es que finalmente, ante los enemigos que se alegran de nosotros, se burlan de nosotros, porque caímos,
el Señor nos va a vindicar, el Señor nos va a dar la victoria, el Señor nos va a levantar. Aquí prácticamente lo que miramos nosotros es una esperanza bonita que Dios nos ofrece en medio de la enemistad que van a tener en contra de nosotros los impíos. En el momento, hermanos, cuando el enemigo se levante contra nosotros, a nosotros Dios nos va a levantar sobre el enemigo. Son promesas. Es una esperanza maravillosa. Yo creo que lo que toca aquí, hermanos, es ser honestos, porque también el profeta es honesto cuando dice, aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. En otras palabras, el profeta está confesando sin excusas que ha caído, que no ha sido recto, que ha pecado. Yo creo que esto es lo que toca ahora. Que como padres, que como madres, como hijos, reconozcamos nuestra dureza, nuestra frialdad, nuestra rebeldía. Reconozcamos que hemos pecado. Y así, hermanos, el Señor cumplirá su promesa. Porque si nos mantenemos ahí en el orgullo de no aceptar que hemos fallado, entonces allí, hermanos, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar en la oscuridad. Ven ustedes que aquí la confesión abre la luz. Mire que primero el profeta habla de que confesará. Y cuando confiese, dice él me sacará a luz. Veré su justicia. La confesión, hermanos, abre la luz. Y eso es lo que debemos hacer para que podamos ver cumplida esta promesa. La siguiente pregunta, Nisi, ¿cómo Miqueas ensalza claramente el carácter de Dios? Estos son uno de mis versículos favoritos de los profetas menores. Estamos en Miqueas 7, versos 18 y 19. Y dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A mí me gustan estos versículos porque son muy alentadores. Hemos estado viendo cómo el Señor reprende a Israel y es importante esa reprensión porque si nosotros no sabemos que hay algo que no está bien con nosotros, ¿cómo se supone que hagamos los cambios necesarios? Así que es importante esa reprensión, pero es importante también recordar que cuando el Señor nos reprende es para que hagamos el cambio. No es para que nos vayamos sintiéndonos heridos, sintiéndonos solos, sintiendo que el Señor está enojado con nosotros o como que no somos suficientes para alcanzar esa meta que el Señor nos ha puesto. Él quiere que confiemos en Él para que Él nos ayude a levantarnos, a hacer esos cambios necesarios. Y aquí al final de Miqueas se le promete a Israel y se nos promete a nosotros también que si somos humildes en reconocer nuestro pecado y en confesarlo, Miqueas, el profeta, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. El carácter de Dios es amor. Dios es amor. Él se deleita en ofrecernos, en brindarnos la misericordia una y otra vez, una y otra vez. Después de que hemos caído, Él quiere brindarnos su misericordia de nuevo para que lo intentemos una vez más. El versículo 19 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros y recordemos que estamos en el contexto del pecado de Israel y de la condenación de Israel. Entonces, en ese contexto, Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor borra eso.
El Señor cuando nos ve, no ve a la persona que cometió X pecado. El Señor ve una persona arrepentida, humilde, que está confiando en Él, que está haciendo cambios en su vida. Entonces, no tenemos que preocuparnos de la lista larga que el Señor tiene de nuestros pecados. Y es verdad que la tiene, pero porque esa lista, verdad que está allí, o sea, el Señor sabe lo que hemos hecho, pero cuando Él nos ve, si nos hemos arrepentido, Él no ve nuestros pecados. Él ve una persona que está tratando de vivir de acuerdo a su ley y nos extiende su misericordia. Qué grande es Dios, qué grandioso es su amor y qué precioso debería ser para cada uno de nosotros el que el Señor perdona nuestro pecado y lo olvida, lo pone a un lado. Él ya no lo toma en cuenta al pensar en nosotros. Así que quedémonos con ese poquito de esperanza, que si hemos cometido algún pecado, que si algo no está bien en nuestra vida, el Señor nos ofrece su misericordia y nos la brinda para que podamos vivir de nuevo, hacer cambios y estar felices en su presencia y no con temor. Y así estamos llegando al final del libro de Miqueas, que aunque no se ha estudiado de una manera exhaustiva, se ha destacado un tema de este profeta, que mire usted cómo termina. Termina en que no hay Dios como este. Él había visto corrupción, él había visto juicio, él había visto disciplina, él había visto caída, pero concluye diciendo, no hay Dios como el Dios de nosotros. ¿Qué Dios más bueno? ¿Qué Dios más lleno de misericordia y de amor, que perdona la maldad? Oh, hermanos y hermanas, Él no está minimizando el pecado. Él está mostrando cómo a aquel pecador que se arrepiente y pide perdón, Dios lo perdona. Es decir, le remueve su pecado, se lo quita y tiene una conexión con el tiempo final porque habla del pecado del remanente. Oh, mis hermanos, aquí nosotros vemos que el remanente, es decir, los que permanecen, los que se arrepienten, los que soportan la disciplina, aquí está diciendo, Dios se olvida del pecado de ellos porque estos se han arrepentido. Oh, hermanos, se olvida tanto que dice, los manda esos pecados a lo profundo del mar para no acordarse de ellos. Ojalá y nosotros seamos como Dios. Y la gente que nos ha ofendido, las personas que nos han hecho mal, las personas que han hablado mal de nosotros y nos ha traído eso, resentimiento y amargura. Ojalá que nosotros seamos como Dios y eso lo mandemos a lo profundo del mar para no estarnos ahí recordando y vivir todo el tiempo en la jaula del rencor, del resentimiento y de la amargura. Hermanos, seamos como Dios. Dios, mire usted lo que hace con nuestras ofensas, con nuestros pecados. Sepulta nuestras iniquidades. Hermanos, ¿qué profundidad tiene esto? Las echa en lo profundo del mar. En el mundo antiguo, el mar profundo era sinónimo de algo inalcanzable, de algo irrecuperable, de algo imposible de rescatar de allí. Y el mensaje es Dios. Dios cuando te perdona no te vuelve a sacar lo que hiciste. Dios cuando te perdona no te vuelve a sacar en cara lo que hiciste. Dios no guarda eso para reprocharte más adelante. Cuando Dios te limpia completamente. Así que hermano, hermana, confesemos hoy nuestro pecado al Señor. Si ha de haber disciplina, soportémosla en el temor de Dios. Si hemos de tener que llorar, hermanos, el Señor va a convertir ese llanto en alegría.
Dios te dice ahora, mira, si tú confiesas tu pecado, yo no voy a mantener eso en el registro para sacártelo en cara. Solamente empieza de nuevo. Hermano, hermana, ¿qué le parece si hoy comenzamos de nuevo? ¿Qué le parece si hoy, antes de que los eventos finales tomen lugar, nosotros buscamos el perdón de Dios, la transformación del Señor, la restauración del Señor? Vemos finalmente, al terminar el libro, que el juicio de Dios tenía un propósito y era purificar a su pueblo. Mientras el juicio lo purificaba, la misericordia de Dios restauraba al pueblo. Y Miqueas dice, no hay Dios como este. No hay Dios como este que sepulte nuestros pecados y se deleite en perdonar. Así que, ¿qué le parece, hermano, hermana? Si hoy venimos al Señor, el don de profecía cierra apenas con 2 líneas todo esto. D'Angelo, por favor, si las lees, y con eso terminamos. Sí, dice así: verdad gloriosa, Él es justo con su propia ley y es a la vez el justificador de todos los que creen en Jesús. Qué bella cita para terminar este día lunes. Amén. Pues vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude, porque nosotros versus la gloria de Dios ha sido el estudio de ahora y hemos visto qué somos nosotros, pero qué es lo que Dios nos ofrece para su honra y su gloria. Oremos. Padre nuestro, gracias, porque hoy miramos cuál es el propósito de todo, de los juicios que están cayendo, de los problemas, de las adversidades por las cuales tu pueblo pasa o pasamos. Vemos, Señor, que todo tiene un propósito y es purificarnos, es inducirnos a la confesión, al perdón, al abandono del pecado. Señor, al oír ahora tan bonita noticia, que tú perdonas la maldad, que no hay Dios como tú que se deleite en misericordia, rogamos, por favor, que nos ayudes para aferrarnos de esta hermosa palabra y efectivamente ampararnos en tu misericordia, venir a ti pidiéndote perdón, porque no cabe duda que tú pasas por alto el pecado de aquel que lo confiesa y lo abandona. Así que, Padre, en tus manos nos ponemos hoy y te rogamos que nos acojamos a esta bendita esperanza y nos amparemos en tu gran misericordia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.